Padre Celestial, gracias por tus infinitas bondades y tus misericordias que tienes para con nosotros y también con nuestro país. Obra de una manera poderosa en cada ser tuyo, especialmente de todos estos estudiantes y estudiantas. Dales la sabiduría, la fortaleza y prepáralos para hacer grandes cosas en el nombre de Jesús y con el poder de tu palabra. Oh Dios, ayúdales en todo este tiempo de preparación con la ayuda de tu Espíritu Santo. Oh Dios, también extiende tu mano poderosa sobre José Luis Mejía Mendoza y limpia sus vías respiratorias para que él esté sano, sin ninguna incomodidad, pueda seguir aprendiendo y creciendo. Oh Dios, gracias. Y por cada uno de estos estudiantes, tú los conoces. Igual, Señor, hay días, dificultades, pruebas. Ayúdales, Señor, llenándolos de mucha sabiduría. También controlando su ser para mostrar el carácter de Cristo todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Sigue siendo tú el maestro enseñándonos y que podamos aprender de unos a otros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo iniciamos esta clase. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pedirle, a ver, hoy día vamos a empezar con el libro de Hebreos, ¿no? Wilson Natividad, ¿se encuentra o no? Wilson Natividad, todavía no entra. Vamos a saltearnos entonces Hebreos, después continuamos con Hebreo. Vamos a ver, ya está Maxito ahí. Maxito. Presente, maestro. ¿Qué libro sigue después de Hebreos? Santiago. Santiago, ¿no? Y creo que te toca a ti, Max. ¿Sí? Sí, pastor, efectivamente. Me toca a mí exponer el Corre. libro de Santiago. ¿Ya estás listo o todavía? Ya, si gusta, le expongo ahorita. Ya, empezamos con el libro de Santiago. Adelante, Max. Ya, ahora sí. Muy bien, con todos, buenas noches. Ahí se ve. Ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, a mí me tocó exponer el libro de Santiago y en primer lugar podemos ver el autor. El autor de este libro es Santiago, como bien mismo lo dice el libro, el hermano de Jesús y pastor de la iglesia de Jerusalén. También él era llamado Santiago el Justo y luego tiene un seudónimo o un sobrenombre como Rodillas de Camello porque constantemente él insta y él invita y también llama a la oración, ¿no? Y él era un hombre de oración, Santiago. También Santiago podemos ver que del autor que no era creyente hasta que después de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y Jesús se le aparece personalmente después de la resurrección. También vemos que él estuvo presente en el aposento alto con todos los discípulos. Posiblemente él también estuvo ahí con ellos cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, un hombre casado, y se le refiere Pablo se le refiere a Santiago como un pilar, ¿no? De uno de los apóstoles, también podemos decir, ¿no? La fecha aproximadamente se escribió en el año 49 después de Cristo, antes del Concilio de Jerusalén. Y los receptores de este libro serían los cristianos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de Palestina y todos los cristianos en todas partes. Los lectores de esta carta son nombrados
las 12 tribus que están en la dispersión. Aparentemente, Santiago se preocupaba por todos los judíos convertidos al cristianismo que antes habían formado parte de la congregación de Jerusalén, pero ahora residían en otras partes del mundo por la persecución y por la dispersión que hubo, ¿no? En ese entonces. También durante la persecución de Herodes Agripa. Continúo aquí el propósito. El propósito es que pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta. El propósito de Santiago era animar a los lectores, quienes no solo fueron dispersados, sino también empobrecidos y oprimidos grandemente. Esta carta tiene un fuerte tono moral, está llena de exhortaciones a los lectores para que vivan de un modo piadoso y honesto. Una de las características de esta carta, ¿no? Siendo uno de los libros del Nuevo Testamento con características más judías, esta carta contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 alusiones al Sermón del Monte. Ahí he dejado, estoy poniendo un paralelo de los versículos y versículos de Santiago a la mano izquierda y la relación que tienen con el Sermón del Monte en Mateo, ¿verdad? Ahí ya pueden revisarlo en casa con más tranquilidad, pero por el tiempo no podemos casi tocarlo, ¿no? Su énfasis en la conducta cristiana caracterizada por las buenas obras y la fe que obra, es decir, la fe genuina que debe estar acompañado por una vida, un estilo de vida consecuente. Y también una de las características es su familiaridad con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, como ya lo acabo de exponer, ¿no? El versículo clave para mí he considerado el capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, aquí también podemos poner varios versículos, ¿no? Pero para mí este es uno de los principales o de claves porque el, el libro se caracteriza más en eso, ¿no? Enfatiza en la fe y en las obras. El bosquejo, aquí podemos ver un bosquejo, ¿no? En primer lugar podemos ver el saludo, luego en el capítulo 1, pruebas y tentaciones, ¿no? Y luego escuchar y hacer, favoritismo prohibidos, en el capítulo 2, la fe y las obras en el capítulo 2, 14 al 26, ¿no? Domesticidad de la lengua, 2 clases de sabiduría, en el capítulo 3, advertencia contra la mundanalidad, en el capítulo 4, la advertencia a los opresores ricos en el capítulo 5, y exhortaciones misceláneas que podemos observar ahí, que habla acerca de la paciencia, acerca de los juramentos, de la oración concerniente a la oración de fe, y también aquellos que se extravían de la verdad en el capítulo 5. Los temas en cada capítulo, he seleccionado aquí unos cuantos temas. En primer lugar, en el capítulo 1, los esparcidos, ¿no? Los judíos dispersos cuyo centro era Jerusalén se dirige a los judíos cristianos, los temas, ¿no? Segundo tema sería soportando las pruebas. En el versículo 2, estoy hablando del capítulo 1. En el versículo 2 trata de la prueba que en el versículo 12 del aliciente del pecado, mediante las pruebas, Dios perfecciona a los herederos de la eternidad con preciosos, ¿no? La paciencia, que es la capacidad para poder aguardar las cosas que anhelamos. La sabiduría, que es para confrontar las demandas de la vida como debe hacer el cristiano, ¿no? La oración, que la epístola comienza y termina con la oración. Se dice que Santiago pasaba mucho tiempo de rodillas, que se le hicieron duras y callosas como las de un camello, ¿no? La fe, la vanidad de las riquezas, la tentación, el pecado, el nacimiento del cristiano, la lengua, hacedores de la palabra,
la religión pura. En el capítulo 2, la parcialidad, la fe y las obras, el favoritismo. Debe de haber existido en la iglesia de Judea elementos bastante mundanos para evocar palabras como esta: la ley real es la regla de oro. Aquellos que practican solamente dentro de los límites de su propio círculo social, la ley de la libertad, en el versículo 12, es la ley de Cristo, en la cual hay perdón y liberación del pecado. La ley de Moisés, la ley de servidumbre, no tenía tal provisión. La fe y las obras, en el capítulo 2, que ya hemos visto de la justificación por fe, y la fe de Santiago, la justificación por obras, no se contradicen, ¿no? Ninguno de los dos combatía en la enseñanza del otro, eran devotos, ¿no? Santiago aprobaba plenamente la obra de Pablo, ¿no? En el capítulo 3, la lengua, el poder de la lengua y la sabiduría. En el capítulo 4, la mundanalidad, el origen de las guerras. En el capítulo 3, en la sabiduría, por ejemplo, del 13 al 18, hay bastantes relaciones con el libro de Proverbios, ¿no? Se relaciona bastante también, Santiago menciona bastante también el libro de Proverbios. En realidad hace bastante énfasis también al Antiguo Testamento. El capítulo 4, la mundanalidad, los orígenes de la guerra, la codicia, ¿no? El deseo de tener aquello que es de otros. Esta ha sido la causa de la mayoría de las guerras que han asolado la tierra. La oración no contestada, las promesas de Dios de que contestará la oración son abundantes, pero no para los codiciosos, amadores del mundo, ¿no? Los de ánimo doble, el ánimo doble, ¿no? La lengua, otra vez, la autosuficiencia. En el capítulo 5 podemos ver los ricos, la paciencia, los juramentos, el canto, la oración, ¿no? Y ganar almas para Cristo. En realidad, pastor, lo que podemos apreciar de todo este libro es que Santiago, ¿no? Se enfatiza mucho en lo que es la fe y las obras, ¿no? También puedo aportar algo, ¿no? Que la fe viva, ¿no? Por ejemplo, Santiago quiere que los creyentes no solo oigan la verdad, sino que también lo pongamos en práctica, ¿no? Ese es uno de los propósitos y de los temas que he podido encontrar. Eso es todo, pastor. Muchas gracias. Bien, excelente, Max. Ahí está, nos ha dado ya todo el resumen de los capítulos y podemos... ¿Qué pasó? Ah, acá hay dos, está bien. Ya, podemos recordar, ¿no? Lo que Santiago nos dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si usted tiene problemas y dificultades en su congregación, empiece con esta carta predicando. Tiene completito, ¿ya? Tiene completito Santiago. Max, ¿lo has leído la carta o no? ¿O has buscado nada más información y has expuesto esto? Después Maxito ya nos abandonó, creo. Max. Regresa, Max, regresa. No te escapes. ¿Alguna pregunta que tienen para hacerle a Max? De repente ustedes. Estaba buscando la carta. Se perdió la carta. Ya. Sí. Bien, añadiendo entonces a esta carta de Santiago, en el hebreo es Jacob, ¿ya? La traducción debería ser Jacob, ¿no? No Santiago, ¿no? Bueno, él no
no es uno de los apóstoles, por si acaso, ¿ya? Este Santiago es uno de los hermanos de Jesús. Y parece, también es conocido como apóstol, ¿no? Pero uno de los, ¿no? Pero realmente no está contado entre los 12. Max nos decía también que sus rodillas eran como de camello. Wow, esa información. Yo sabía que sus rodillas del apóstol Juan sí eran como la de camellos, ¿no? Que pasaba muchas horas orando. Juan, y por eso también mucha oración él puede recibir la revelación de Dios, ¿no? Del Apocalipsis. Esa información no sé si es dónde encontró. Ya, bueno, interesante, ¿está bien? Todos los apóstoles han sido hombres de oración. Abraham era un hombre de oración. Moisés también era un hombre de oración. Y yo sé que usted también es un hombre de oración, ¿verdad? ¿Sí? Y especialmente cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago, ¿no? En el versículo, vamos al capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es que voy a tener gozo cuando me hallo en diversas pruebas, ¿no? Esto parece contradictorio. Mi hija está enferma, mi esposo está en el hospital, tengo deudas y voy a tener gozo. Wow, pero Santiago nos saca del cuadro, ¿no? Para que confiemos en Dios, y nos dice que las pruebas produce un fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, ¿no? Y la paciencia debe llevarnos para que el hombre, tú y yo, seamos ¿qué? Perfectos. ¡Wow! ¿No? Tremendo. Por eso es lindo para predicar, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría cuando tiene pruebas, dificultades, circunstancias, ¿qué tiene que hacer? El versículo 5 nos da la respuesta, ¿no? Pídala a Dios, el cual da a todos Abundantemente. Amén. Sí, no es que como me voy y le digo a mi amigo Maxito, no ese Max que está allá, sino otro Max, por favor, préstame 5 soles. Necesito comprar mi pancito. Ha subido hoy día y no tengo, ¿no? Uy, dice, si hubieras venido media hora antes, te hubiera podido prestar. No, no es así nuestro Dios. Él no nos reprocha, Él nos da, dice, sin reproche. Aunque sea tarde, podemos venir a Él y Él nos va a dar la sabiduría. Tremendo, ¿ya? Versículo 12, bienaventurado, feliz el hombre que soporta la tentación. Porque cuando resiste la prueba, la tentación va a recibir un premio, ¿no? Corona de vida. Corona de la vida. O sea, acá no se ha puesto ni una corona, ni para sus 15 años quizás, Jacqueline, Aide, ¿no? Pero allá te vas a poner la corona, ¿no? Amén. De la vida. ¡Wow! Coronado de la vida eterna. ¡Wow! Tremendo. ¿Ah? Sí, pastor, amén. Amén, ¿no? Entonces sean fieles a Dios, ¿no? No sean débiles, cayendo en la tentación. La carne es débil, pero el espíritu también va a luchar, ¿no? Y hay que ser fuertes. Por eso usted dependa del Señor, su relación cada día con Él, ¿ya? Hay mucho para compartir de Santiago, versículo 19. Hay que ser, ¿no? Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar.
tardo para airarse. Wow. Tan rápido nos airamos. Wow, ¿no? Versículo 22, sed hacedores de la palabra, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la religión verdadera? Santiago nos declara también, esta es la religión verdadera, pura. ¿Cuál es? A ver, Cecitar Chávez, ¿qué dice? ¿Sabes cuál es la religión verdadera o no? Cecitar. José. Leila. ¿Quién dice yo? Alexis, William. Que hace la Jesucristo. palabra del Señor. Jesucristo. El que hace la Pastor, palabra. yo pienso que la religión verdadera es la fe viene acompañada de obras. A ver, la religión verdadera es Jesucristo, dijeron. Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida, camino y salvación. Pero en el Santiago nos dice, esta es la religión verdadera. Está en el versículo 27. ¿Ya? Esta es la religión verdadera. Por eso la iglesia debe caracterizarse por fe y obras. Mira lo que dice el versículo 27. ¿Qué dice Max? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fe sin obras. Ahí nos dice 3 cosas que esta es, ¿no? Visitar a los huérfanos y a las viudas, guardarse sin mancha del mundo. Wow. Interesante, ¿no? La iglesia hay que hacer esto. ¿Ya? Bueno, capítulo 2, amonestación contra la parcialidad, ¿no? O sea, habrían ricos como pobres, pues, ¿no? Y a veces se creían, entonces manda que no hay que hacer acepción de personas, ¿no? Y él habla también acerca del 2:11 del adulterio, ¿no? No cometerás adulterio, no matarás, habla, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley, ¿no? Bueno, la fe sin obras es muerta. Santiago es bien directo, dice también el diablo también y sus demonios creen en Dios y tú también crees en Dios, pero ¿cuál es la diferencia, no? Entonces los hijos de Dios, los cristianos, debemos ser diferentes, ¿ya? ¿Dónde está? Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, ni le tememos, ni le temblamos a Dios, ¿no? Por eso, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ya? Dios no puede ser burlado. Hay que andar como Él nos pide. ¿Ya? Interesante. Capítulo 3. El poder de la lengua, ¿no? Proverbios va a decir que ahí en la lengua está la vida y la muerte. Proverbios. Que sabe controlar la lengua es hombre perfecto, dice. Pero tan rápido nos gana la lengua, ¿no? A ver. Y les dice que no puede hacer así. Un cristiano debe ser reconocido por sus frutos. De una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Bien es agua salada o es agua dulce, ¿no? ¿Ya? Entonces, un hijo de Dios, un renacido, entonces debe mostrar sus buenos frutos, ¿no? Bien. Capítulo 4. La amistad con el mundo. Ya habló de dónde inician las guerras. ¿Ya? Capítulo 3 también, pastor, a partir del 13 es la sabiduría. Claro, ¿no? Del 13 para adelante. Interesante. Donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ya te has dado cuenta? Esto es lindo para los matrimonios.
pero la sabiduría de lo alto que viene de arriba es pura, pacífica, ¿no? Amable, benigna, llena de misericordia. Así deben ser nuestros hogares. Amén. Nosotros tenemos que dar ejemplo en la congregación. Vamos al capítulo 4. ¿Ya de dónde salen las guerras? No. ¿De dónde salen? El amor al mundo. Habla de la oración. Interesante. ¿Ya? A ver, también versículo 13, ya saltando un poquito. Versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Que es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mis cuñadas o mis cuñados le dicen a mi esposa, seguramente, ¿cuándo vas a venir? Para Navidad o enero, si el Señor lo permite, le dice, ¿no? Y le dicen, si el Señor lo permite, vas a decir seguro, ya le adelantan. Porque así debemos decir, ¿no? Si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, así. Bueno, capítulo 5. Habla de los ricos, sed pacientes y orar, pero en el capítulo 5 esto es muy importante que todos ustedes tienen que saber, ¿ya? Les voy a dar esto. Aquí en el capítulo 5 están los requisitos para ser sanados, ¿ya? Podemos enfermarnos, el apóstol Pablo enfermó, Timoteo enfermó, y la enfermedad es bueno, ¿no? Cuando hay algún dolor, es porque algo está andando mal en nuestro cuerpo, en nuestro ser o con nuestras relaciones. Entonces, el amigo Santiago, el hermano de Jesús, nos va a decir, acá les doy la receta médica. Él fue el médico por excelencia. Acá está la receta médica. Si alguno de ustedes, esto es muy importante, ¿ya? Anótalo, Cecita. Muy bien, está agarrando el lapicero. Así me gusta, Cecita. Agarren el lapicero, anótenlo. Número 1. Vamos al versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? La respuesta es cortita. ¿Está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Ya. Cante alabanza. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, pastor. Cante alabanzas. ¿Quién está alegre aquí? A ver, que cante un especial Amén, ahorita. amén. El hermano Henry. Ya. Y después dice, ¿Está alguno enfermo? versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahí está la clave, Mira, pastor. Ahí está la clave. el al 14 nos dice, Y si oren. está alguno enfermo, usted conoce en su congregación, pónganlo en práctica esto, ¿ya? Amén, pastor. Pónganlo en práctica esto, ¿ya? Mira lo que está diciendo. ¿Está alguno entre vosotros? Y nos da una lista de varios versículos, no solamente como en el anterior uno, ¿no? No, nos da varios. Número 1, llame a los ancianos, agarra el teléfono, marca y llama a tu presbítero, a tu pastor y que vengan. Amén. Hay muchos cristianos, muchos hermanos en la fe, en la congregación resentidos. Pastor, no me ha visitado. ¿Cómo te voy a visitar si no me has llamado? Yo no sabía que estabas enfermo. Tú no me avisaste. ¿Me entiende? Entonces hay que enseñar a la congregación. Número 1, llame a los ancianos. Ahora hay llamadas gratis por WhatsApp, ¿no? Si no tienes saldo, por WhatsApp. Ahora la mayoría tiene ilimitado para que llamen, ¿no? Número 1, tiene que llamar a los ancianos. Número 2, ¿qué tiene que hacer? Ungirle con aceite, dicen el nombre del Señor. Ya. Y la Antes, oración,
Dice, Ya. antes dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pastor, yo tengo un testimonio vivo de eso. A ver, cuéntanos. Esto es muy importante. Pastor, a mí me dio el COVID el año pasado. Ya. 2 testimonios. Y Tácito literalmente se cumplió, pastor. La primera, el año pasado, cuando estaba con el COVID y tenía ya bien complicados los pulmones, al retorno del análisis, ya estaba en el departamento y con un dolor insoportable y con una neumonía altísima. Entonces, saturaba 88. Entonces, bueno, estaba en el departamento por Los Olivos y justo Cortito, no, hermana, no tenemos mucho al tiempo. retorno, el pastor me llama, seguramente el espíritu, ¿no? Entonces me llama y dice, hermana, Aide, ¿cómo está? Y yo le digo, pastor, estoy súper mal. Y el pastor ese rato reprendió, oramos y yo, pastor, agarré, después de terminar de orar, agarré el aceite, oré y le dije a mi hija que me eche toda mi espalda. Pastor, era como que si algo me hubieran, como si me hubiesen puesto anestesia en ese momento, en ese instante desapareció el dolor. Y glorifiqué en el nombre del Señor y dije, Señor, tu palabra es perfecta. No hay nada ni nadie que lo pueda borrar. La segunda, pastor, en la segunda tenía el dolor de la columna por mucho tiempo, desde muchos años. Y cada vez que me dolía la columna, de mi boca salían maldiciones, ¿no? Entonces, yo llamé a los ancianos en la segunda oportunidad y los ancianos oraron, yo oré pidiendo perdón al Señor y que nunca más me iba a acordar de ese mal. Y nuevamente oraron y volví a echarme otra vez aceite y quedó hasta hoy en día. Desde ese momento no me duele la columna, pastor. Amén. Gracias, hermana. Literal. Número 1, entonces llame a los ancianos. Número 2, únjalo ¿con qué? Con aceite, en el nombre del Señor. Amén, pastor. Acá está. Literal. Literalmente yo lo hago también. Sí, ¿Por pastor. qué? ¿Por qué lo hago literal? Es medicina de un cristiano. La Biblia lo dice, y otro que era la medicina del Antiguo en esa época, ¿no? Ahora hay otra medicina y hay que orar tomando esa medicina también que Dios nos da a través de los médicos, ¿ya? Y otro también es símbolo del poder del Espíritu Santo, y otro que, así como el pan y el vino son simbólicos, ¿no? De comer el cuerpo o la carne o la sangre de Jesús, son simbólicos, ¿no? Así también es esto. Yo lo obedezco y le creo a Dios, entonces lo hago y oro. Tercero, ¿qué tengo que hacer más? ¿Qué más dice? A ver, versículo 15, ¿quién lo puede leer? Y yo, pastor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Ore con fe. Hay que orar con fe, creyendo que va a suceder cosas poderosas, milagrosas. Ya, no dude, usted acérquese al Señor. Señor, tú nos has dicho y creemos, ¿no? Que harás cosas mayores con nosotros. Puede ser milagros. El mayor milagro que podemos hacer, predicarle a una persona y esta persona sea salva. Ese es el mayor milagro, ¿no? Pero también un milagrito chiquitito, orar por los enfermos que se sanen. Hay que orar con fe. ¿Y qué dice acá? Esa oración dice, salvará al enfermo. O sea, el enfermo está para morir ya, pero lo salva de la muerte y de la enfermedad. Lo salva. El Señor dice, lo levantará. Yo no lo voy a levantar. Yo simplemente oro y Dios lo levanta. ¿Ah? Usted ore
y Dios lo levantará a los enfermos. ¿Ya? A ver. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Versículo 16. A ver. Haga estas cosas también. A ver, ¿quién dice yo? César. César Chávez. Activa tu micrófono. Ahí está. Dice, si confiesan sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Muy bien. Entonces, la primera es llame a los ancianos. Segundo, úngalo con aceite. Tercero, ore con fe y el enfermo se salvará. Cuarto, confiésense sus ofensas unos a otros. O sea, los que están ahí acompañándote, hasta tú mismo, confiesa tus pecados, que se confiesen, ¿no? Esa confesión muchas veces no lo hacemos, ¿no? Hay que hacerlo. La Biblia nos dice, confesar es tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nada que roche, que vergüenza. Confiese, ¿no? Hay que confesar. Y es cuarto, confesaos unos a otros. Quinto, orad unos por otros. Yo oro por el enfermo ora por mí, otro que está ahí ora por el otro, unos por otros. ¿Se ha dado cuenta? Hay que orar unos por otros. Amén. Va a suceder cosas maravillosas. Les pregunto, ¿alguien sabe entre ustedes cuándo fue Job sanado? ¿Quién me responde? Cuando él mismo, creo, lloró. Ahí está, Aide, te doy tareita, búscalo. Job 42, versículo 10. Lee para nosotros. 42:10, ¿no, pastor? Sí, 42:10. Amén, pastor. Ya que rápido lo encontraste, ya dale. Restauración de la prosperidad de Job. La palabra dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén, pastor. ¿Cuándo fue sanado Job? Cuando oró por sus amigos. Había orado ¿Cuándo? por sus amigos. Oró por sus amigos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Por eso Santiago va a decir, orad unos por otros. ¿Para qué? ¿Para qué voy a orar unos por otros? ¿Qué dice Santiago? Para que seáis Sanado. sanado. Ahí está el para qué. Fíjense, ¿para qué? Wow, ¿no? Bueno, hay mucho lindo en Santiago. Me encanta. Excelente, ¿no? Uh-huh. Yo, si tuviera otro hijo, le pondré Santiago a mí. Bueno, ya. Lindo. Vamos con el libro de Hechos. Ya llegó Hebreos. Wilson Natividad. Todavía estaba en la chamba, creo, o ya está ya acá con nosotros. Wilson. Ya, pasamos a... Lo dejamos Hebreo para el último. Dices, no, lindo es Hebreos. Hebreos nos muestra el autor que Cristo es superior a los ángeles, es superior a los sacerdotes, Cristo es superior a todo es superior. Wow. A ver. Santiago, Primera de Pedro, Julio César Blas Lavado. ¿Está o no? Julio César. Julio César. No está Julio César. Julio César. Presente. No está Julio César. Segunda de Pedro.
Oh, Miguel Moré. ¿Está Miguel Moré o no? Miguel Moré. Tampoco. ¿mm? Miguel Moré. Ujú. No está. Segunda de Pedro. Vamos a... Después de Pedro, ¿qué viene? Segunda de Pedro. Primera de Juan. Pastor presente. David Melgarejo, ¿no? Excelente. Me han mandado su hermoso video en la tarde. ¿Quieren verlo o no? Sí, pastor. Sí. Ya. Vamos entonces a mirar su video. ¿La compartes o la comparto yo? Como tú quieras, pastor, yo también lo tengo acá. A ver, yo te lo voy a compartir, a ver, para que se vea un poquito más grande, ¿ya? A ver, un ratito. Por acá lo guardé. Ujú. Igual tienes que exponer. Tranquilo, tranquilos, paciencia, ¿ya? Pastor David, buenas noches. Disculpe, pastor, por la tardanza. Por la Hola. señal, pastor. La señal está pésima, pastor. Estás perdonado, ¿ya? Porque si Disculpe, no pastor. perdono, porque si no perdono yo aquí, arriba tampoco no me perdonas. Estás perdonado, no te preocupes. Sí, Confiesa pastor. Yo había apuntado primera y segunda de Juan que me tocaba a mí. Pastor, a mí me tocaba primera de Juan, yo apunté que a mí me tocaba primera de Juan. No, yo apunté y me dijo que creo que Alexis primera y segunda de Juan. A ver. Dale, hermano. Un ratito. A ver, ¿quién está hablando? Yo, José Luis. José Luis, no te preocupes. Ay, por favor, no te pongas La mal. repetición es mejor, no hay problema. ¿Ya? A mí también me dijeron que me tocaba primera de Juan. ¿Ya? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Pero en el grupo estaba compartido. En el grupo estaba compartido así, ¿ah? No sé si pueden ver. Si había unos cambios, no sé quién ha cambiado. Bueno, no hay problema si han hecho, ¿ya? No hay problema si han hecho 2, 3, 4. Siempre hay que aprender algo más, ¿no? Entonces, el primero que expone, el segundo debe hablar lo que no dijo, añadir nada más lo que faltaba. Y el tercero, añadir lo que más ha encontrado, ¿ya? Listo. Entonces, ya tenía acá para compartir. El video está un poco bajo su volumen. A ver, vamos a ver si puedo. Atentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Primeramente me presento. Mi nombre es David Melgarejo. ¿Escuchan o no? Bajito. Bajito, ¿no? Y entonces, Más fin. fuerte, más fuerte. Y en unos breves minutos quisiera Claro. compartir con ustedes acerca de la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, ¿sí? No el Evangelio, sino la carta de Juan. No se escucha bajito. Tiene que compartir audio del video también, Estamos pastor. investigando para que ustedes tengan un Sí, está. conocimiento general. Estoy compartiendo. A ver. Pero para mí es uno de los Libros favoritos. Sí, está compartiendo. Como El audio, lo que sí está un poco bajo. Juan, esta carta, cómo se expresa la
profundidad que tiene, lo que habla, lo que dice, la revelación que hay. A ver. La verdad que es uno de mis libros que me encanta leer. A ver, David, o ahí lo tienes más fuerte. A ver, dale. Voy a compartirlo. A ver, comparte. Puedes compartir, no hay problema, no hay ningún problema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Amiguito, no está, Me ¿no? presento, mi nombre es David Melgarejo Macharé. Y en unos breves minutos quisiera compartir con ustedes acerca de la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, ¿sí? No el Evangelio, sino la carta de Juan. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de la carta de Juan, lo que he estado investigando para que ustedes tengan un conocimiento general. La carta no es muy larga, solo tiene 5 capítulos, pero para mí es uno de los libros favoritos. Me encanta cómo escribe el apóstol Juan esta carta, cómo se expresa, la profundidad que tiene, lo que habla, lo que dice, la revelación que hay. La verdad que es uno de mis libros que me encanta leer, lo he leído muchas veces. Hoy quiero hablarles acerca de un concepto general acerca de esta carta de Juan. Dice que esta carta se podría clasificarse como un sermón, dice, o un discurso teológico, por cómo está escrita. La verdad que el apóstol Juan lo escribe de una manera sabe cómo dirigirse a nosotros, cómo entrar. Cuando la leí, entró y me hizo entender, comprender mucho lo que quiere decir. Dice, la razón por la cual la dicen que es como un sermón, un discurso, dice, es la ausencia de que, no como otras, ustedes habrán visto otros libros del Nuevo Testamento, dice quién la escribe, no se escucha nada, pastor. Quién va dirigido, Pues nada se escucha. o dice un saludo, o dice alguna despedida, pero en esta carta no la dice. Pastor, no se escucha nada el video. ¿No? Pero dice esto es reconocido, dice, ¿no? Como en los primeros tiempos del cristianismo, un documento, es una carta pastoral, a pesar de que no se sabe a quién, se han deducido muchos estudiosos que va dirigida a miembros de algunas iglesias residentes, dice, en algunos lugares próximos unos a otros, los que están cercanos, dice, son como pequeñas congregaciones de Asia Menor, ¿no? Va dirigido hacia ese tipo de lugar que son necesitados de instrucción y consejos, que es lo que el apóstol Juan le da, revelación, consejos en esto. La fecha y lugar, como los estudiosos han visto y me están investigando, dice que tradicionalmente se ha admitido, dice que fue escrita en Éfeso. El apóstol Juan la escribió en Éfeso alrededor de los años 90 después de Cristo. Esa es la fecha aproximada en la cual se estima que está escrito y el lugar de donde la ha escrito el apóstol Juan. El propósito de esta carta, hermosísima carta, bueno, hay que saber que es un estilo literario repetitivo, sé que por eso me gusta mucho, porque como que repite y el apóstol Juan siempre quiere está tapando una imagen. El tema, quiere que tú entiendas, que tú comprendas, por eso parece que repite en la exposición inicial, parece que aparece en la segunda o tercera vez, puede ser separados o entrelazados entre los capítulos. Es corto, pero te llega todo lo que dice, como que todo está unido, todos los capítulos, dice. Mira, David, dice que no dice el autor cuál es el un ratito, corta el video, por favor. Ya. Ya. Che, David. Ya, un favor, mejor preséntalo Tú tienes el PowerPoint,
y preséntalo mejor porque tampoco no se lee bien y tampoco no se escucha bien. Está muy bajo el audio. No, pastor, no hay problema. Ahí lo presento. Ya. Muy bien. Si tú pones tu ventana acá, no vas a solucionar nada. ¿Me escucha bien? Porque ¿Ahí se me escucha bien? Se te escucha muy fuerte, hermano. Si puedes bajar un poquito tu volumen. Sí, le bajo, le bajo. si estuviera aquí en un cuarto, porque en el cuarto Ahí le bajo, ahí le bajo. tiene que funcionar como un conducto de ventilación. ¿Ya? ¿Ahí se me escucha mejor? Sí. Ahí está mejor. Bueno, comienzo exponiendo. Buenas noches con todos, profesor, compañeros. En esta etapa me ha tocado exponer sobre Primera de Juan, la carta Primera de Juan. ¿Verdad? Como esta carta para mí de mucha bendición, es de mucha bendición. Es uno de mis libros favoritos, los cuales cada vez que lo leo, cada vez que puedo compartir, me enriquezco mucho con esta palabra. Siempre encuentro una revelación, Dios me habla de distintas maneras. Y es corta, solamente tiene 5 capítulos, las cuales demasiado es de Dios. Yo lo veo muy completo, cómo Dios se manifiesta a través de esta carta de Juan, del apóstol Juan que habla, ¿no? Acá voy a hacer una breve descripción general del libro. Dice que en esta carta podría clasificarse, dice, como un sermón o un discurso teológico, ¿no? Dice, la razón por la que le llaman así un discurso teológico es porque, como ustedes ven en las otras cartas, en los otros libros del Nuevo Testamento, siempre dice quién empieza escribiendo y hacia quién va dirigida. También tiene un saludo, tiene una despedida, pero esta carta no la tiene. Pero bueno, algunos de los que han estado estudiando esta carta, dice que va dirigida hacia unas iglesias residentes, ¿no? Que están pegadas unas a otras. Son pequeñas congregaciones de Asia Menor, ¿no? Estas iglesias necesitaban instrucción y consejos. La fecha y lugar, si bien no lo dice ahí, pero lo que he estado investigando, lo que han averiguado, dice que tradicionalmente se ha admitido que fue escrita en el lugar de Éfeso, ¿sí? En la ciudad de Éfeso, y alrededor de los años 90 después de Cristo. A ese tiempo, debe ser lo que han estudiado, lo que han averiguado, eso, han concluido que ha sido en el lugar de Éfeso en los años 90, que ha sido el fecha y lugar de redacción. El propósito de este libro, por lo que he podido investigar y he podido sacar de lo que he estado investigando, es que su estilo literario es repetitivo. En los diversos temas, dice que es repetitivo porque es como que resalta mucho el tema, ¿no? Lo resalta, lo vuelve a recalcar. En esos 5 capítulos nada más que son, puede aparecer el saga inicial, después puede aparecer otra vez por segunda vez, por tercera vez. Parece que repite el mismo tema, ya sea separado o entrelazado, continuamente entre los capítulos, ¿no? Sé que el autor tampoco dice cuál es la causa, porque ustedes saben, cada carta es como que la escriben por una causa, algún problema que está pasando en el lugar, pero por lo que se puede ver, dice que es por algunos problemas que han tenido en la enseñanza. Se ve que se ha estado infiltrando alguna enseñanza errónea, entonces el apóstol Juan escribe esta carta a esos lugares para instruirlos, para enseñarles que no se dejen engañar, mostrarles cuál es el verdadero camino. Contenido y estructura, lo he separado así, en capítulos, en versículos. Por ejemplo, he puesto ahí, afirma la divinidad de Jesucristo, ¿no? Confirma quién es Jesucristo, que fue hombre, pero también fue Dios. Lo afirma el apóstol Juan, como en el capítulo 1, en el capítulo 2, el capítulo 4, esos versículos que están ahí. También vemos que enuncia la filiación divina del creyente, ¿no? Eso que dice que nosotros, si somos Dios en luz, si nosotros andamos en luz, tenemos comunión, como que nos hace también unos creyentes cercanos a Él, ¿no? Lo vemos en el capítulo 3, esos versículos que marca ahí. También reprueba la conducta de los anticristos. En el capítulo 2 hay unos versículos que hablan mucho de estos anticristos, donde dice cualquiera que va en contra de la palabra de Dios, no habla de un anticristo, ¿no? Como vemos que va a ser en el final de los tiempos, sino acá dice cualquiera que niega la palabra de Dios o habla mal en contra de Dios, lo nombra como un anticristo, ¿sí? Cualquiera que
que tuerce la palabra, le dice que es un anticristo. Eso lo vemos en el capítulo 2, los versículos que enumera ahí, también lo vuelve a nombrar del capítulo 4. Después dice que revela la justicia de Dios, se resuelve en el hecho esencial de su amor. Y ahí está en su capítulo, es el contenido y estructura. Algo más, dice que presenta el uso determinado de conceptos e imágenes presentados a menudo en forma de antítesis, ¿no? Como que muestra un tema y también muestra su contra, ¿no? Por ejemplo, vemos en la luz y tinieblas. Habla acerca de la luz y también habla de su contra, las tinieblas. ¿Quiénes andan en luz y quiénes son los que andan en tinieblas? Lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2. También habla sobre la verdad y mentira, ¿sí? Habla sobre la vida y la muerte. Habla sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Siempre como con su contraparte para diferenciar bien quiénes son. Quiénes andan de verdad, quiénes andan de vida, quiénes son hijos de Dios. O quiénes andan de mentira, quiénes de la muerte, quiénes son hijos del diablo. El apóstol Juan fue especificó mucho en esa área, ¿sí? Y bueno, al final, para describir este libro, es un esquema del contenido. Ponemos el prólogo, que comienza con la palabra de vida, el capítulo 1. Vemos un desarrollo temático, el primero, el capítulo 1, el segundo desarrollo del capítulo 3, el tercer desarrollo temático del capítulo 4, el capítulo 5, versículo 12, y para concluir, habla sobre la vida eterna, ¿no? Sobre conocer la vida eterna, el capítulo 5, del 3 al 21, son los últimos versículos. Y bueno, en cuanto a lo personal, para mí este libro ha sido de mucha bendición, es de mucha bendición. Podría recalcar todo el capítulo, pero me gusta mucho cuando habla de la luz. ¿Sí? En el capítulo 1, que dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Sí? Si nosotros decimos que le conocemos y si tenemos tinieblas, mentimos. Porque Dios es luz. No podemos decir que estamos en comunión con Él si mentimos, si andamos en otras cosas. No, Dios es luz y todo su ser es luz. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios, creyentes, tenemos que andar en luz, sin mentiras, sin engaño, brillando, que todo salga a flote, siendo verdad. Esa es la luz de Cristo y eso a mí es lo que a mí me desafía como cristiano, al saber que yo digo, soy cristiano, tengo comunión con Él, entonces tengo que ser luz. Y la luz no se puede ocultar, la luz fue hecha para brillar, para alumbrar a aquellos que no conocen de Él, que no saben de Él. Y otro texto que me gusta es en el capítulo 5, el 1 de Juan, versículo 14 y 15, que habla sobre las oraciones que responde y las peticiones que son respondidas, esas peticiones que son conforme a su voluntad. Así que si nosotros oramos conforme a su voluntad, esas peticiones ya son respondidas. Y eso para mí también fue como una explosión en mi mente, porque es como que, bueno, porque a veces Dios no responde, porque a veces se tarda. Me he dado cuenta que muchas veces pedimos para nosotros mismos, ¿sí? Para beneficio propio. Pedimos, Señor, dame esto para mí. Pero el Señor dice, empiecen a orar pidiendo conforme a mi voluntad y eso va a ser respondido. Va a ser de manera inmediata. Ustedes piensen que si oran conforme a lo que yo quiero, a la voluntad de Dios, esas oraciones, esas plegarias son respondidas al instante. Entonces eso a mí me desafió a conocer, a saber cuál es su voluntad, en intimidad, en oración, en mis tiempos, horas con Él, preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para este tiempo? Y ahí empezó a cambiar mi mentalidad. Si yo estudio tal carrera es para predicar el Evangelio. Si yo quiero un auto es para evangelizar, para ponerlo a la obra del ministerio. Si quiero una casa para hacer reuniones. Como que todo lo que pedimos se conforme a su voluntad para el crecimiento de su reino. Y esos textos para mí son claves que me han gustado. Y sí, y si me preguntan si lo he leído este libro, sí, un montón de veces. Creo que ya perdí la cuenta de cuántas veces he podido leer este libro. Es una maravilla y como les decía al principio, no es largo. O sea, mi Biblia es chiquita, no son dos hojas y se puede leer en 5 minutos, 10 minutos, pero para mí puede pasar horas porque estás en un capítulo y te enriquece mucho, lo analizas, lo meditas y es un libro muy enriquecedor. Bueno, eso es todo, compañeros, profesor. Muy bien, mi tocayo. Los David son buenos. Excelente. ¿No? David, y te veo detrás estás con polito nomás, pero detrás veo un fondo que estás congelando, está de hielo. Sí, un fondo. Bien, gracias. Primera de San Juan, segunda de San Juan, y tercera de San Juan. Segunda de San Juan y tercera de San Juan, creo, José,
Te No, tocaba, pero has hecho primera, me decías. primera y segunda. Primera y segunda has hecho. Sí, me escuchan primera Yo y también segunda. he hecho primera, pastor. ¿Quién ha hecho primera? ¿Daniel Seminario? Sí, pastor, yo también Ya, he hecho primera. ya, dale primera, a ver. Añade lo que, cosas nuevas has encontrado. A ver. Buenas noches ante todos. Bueno, yo lo que he podido encontrar es que la carta fue escrita entre los años 85 a 100 años después de Cristo, en ese rango, ¿no? Los autores posibles dicen que pudo ser, bueno, en primer lugar dicen que la carta es anónima, pero presumen que pudo haber sido Juan, el hijo de Zebedeo, que es el discípulo de Jesús, o Juan el anciano, uno también de los primeros discípulos de Jesús. Probablemente fue escrito en Éfeso, en Asia Menor, ¿no? El libro habla sobre, sobre la supervisión de una red de comunidades en la iglesia que rodeaba Éfeso. Esta red estaba conformada por judíos, seguidores de Jesús, que estaban pasando por una crisis y algunos se habían salido de las comunidades por culpa también de los falsos maestros del gnosticismo. ¿No? El gnosticismo era una como especie de religión, algo así, donde su fundamento estaba en la filosofía y la religión, Una doctrina. ¿no? También compartían el pensamiento del filosófico de Platón y en donde creían que lo espiritual es el bien y la materia es el mal. También creían que el acceder entre lo místico y la intuición era poder acceder, de esa manera era poder acceder a lo divino, ¿no? Y contra esto, pues Juan estaba luchando también, ¿no? Y es por eso que en sus cartas, como dijo ya el hermano, hablaba sobre la diferencia, ¿no? De la luz con las tinieblas. También, hablaba sobre, por ejemplo, del amor de unos a otros, ¿no? Las razones por las cuales se escribió este libro, yo he encontrado que era para completar nuestro gozo, eso está en Juan 1:4, para que no pequemos también, en Juan 2:1, ¿no? En primera de Juan 2:1, para saber que tenemos vida eterna también, ¿no? En Juan 5:13, y para fortalecer el amor entre unos con otros, ¿no? Yo pude averiguar un poquito, leer un poquito más sobre, bueno, he leído el libro obviamente, pero también pude averiguar un poquito sobre el gnosticismo, ¿no? Eh, Porque ese era como que había unos maestros que estaban enseñando esa, y algo que me llamó la atención era que ellos decían de que Jesús tenía doble personalidad, una personalidad humana y una personalidad divina, ¿no? Ellos afirmaban eso, ¿no? En su filosofía, en su ideología que tenían. Y yo pienso que eso causó en algún momento, pues, cierta confusión, incertidumbre entre esas comunidades. Y Juan, pues, en sus cartas, estoy hablando de primera de Juan, ¿no? Él pudo hablar del amor de Dios también, ¿no? Habló de la luz y las tinieblas. Y también algo que me llamó mucho la atención es sobre que habló también y resaltó mucho el amor entre unos con otros, ¿no? Y leyendo este libro me puedo dar cuenta que es algo que está pasando también en estos tiempos, ¿no? Eh, hay mucho misticismo, muchas filosofías que están entrando también
en comunidades cristianas, ¿no? Y que también están trayendo división, confusión, ¿no? Y que obviamente no están a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, imagínense en esos tiempos, Juan también luchó contra esas cosas, ¿no? Y eso, bueno, es lo que he podido averiguar, pastor. Espero que haya sido de agrado. Gracias. Sí, nos dio buenos datos, ¿no? Excelente, excelente. Si uno lo lee, esta carta, saca inmediatamente ahí para quién. Os escribo a vosotros, hijitos, padres, escribo así, ¿no? Interesante. José, habías hecho de primera y segunda, dices, ¿no? Sí, tengo añadido otras cositas más. De Primera y segunda de Juan. a ver, solamente primero, ¿ya? Ya, o dale nomás, cualquiera, no hay problema. Voy a compartir, ya no estoy aprendiendo recién, pero voy a compartir. Mira. Ahí está, excelente. Excelente, ¿ah? ¿Sí? Ya. Su PowerPoint. Excelente, ahí está bien, ahí. Epístolas de Juan, introducción a la primera y segunda. Hermano, presione F5 para que la pantalla sea grande. Ya. ¿Quién escribió este libro? En ninguna de estas epístolas el escritor se menciona a sí mismo por su nombre. Por eso se le atribuye a Juan, quien también escribió el Evangelio de Juan. El contenido, estilo y vocabulario parecen apoyar la conclusión de que estas epístolas fueron dirigidas a los mismos lectores que el Evangelio de Juan. ¿Cuándo y dónde se escribió? Probablemente se escribió entre los años 85 y 95 después de Cristo. Aunque Juan pasó gran parte de su juventud en Palestina, la región se volvió hostil hacia el cristianismo, a todos los cristianos y judíos, después de la destrucción de Jerusalén y de su templo, y tuvo que emigrar probablemente a Éfeso, en donde la escribió. ¿A quién fue dirigida y por qué? Por sus escritos se deduce que Juan escribió a los creyentes, eso lo tenemos en 1 de Juan 1, 3 y 4 y el 2, en el 12, 14, quizás los que no se encontraban en Asia Menor, la actual Turquía, en donde fuentes históricas dicen que Juan pudo haber vivido y ministrado a fines del siglo I después de Cristo. En esa época, falsos maestros habían creado una división entre los santos de la religión. Y la apostasía se extendía en la iglesia. Una filosofía que estaba ganando popularidad era el gnosticismo, que son ideas y sistemas religiosos que se originó entre las sectas judías y cristianas antiguas. Sostenía que la materia, o sea, el cuerpo físico, es mala y el espíritu bueno. Creían que la salvación se logra a través del conocimiento, o sea, gnosis, a través del cual el hombre se eleva de lo mundano a lo espiritual, convirtiéndose en un problema en el primer siglo y aún más serio en el segundo siglo. El docetismo describía al Jesús humano como un fantasma. No nació literalmente en la carne y no habitó en un cuerpo tangible, ni sangró, ni sufrió, ni murió, y menos resucitó con un cuerpo físico. Solo aparentó hacer esas cosas. El serentismo, el serentianismo, que es del Serentino, era un judío hereje, que aseguraba que Jesús poseía una doble personalidad, a veces humana y a veces divina. ¿Por qué estudiar este libro? Conocer la peligrosa difusión
para conocer la peligrosa difusión de influencias apóstatas en la iglesia. También advirtió a los santos a no tener comunión con las tinieblas y que se mantuviera en la seguridad de la luz del Evangelio. El estudio de Primera de Juan puede ayudarte a aprender a discernir las enseñanzas falsas sobre Jesucristo. Ayuda a mantener una estrecha comunión con el Señor conforme permaneces en la verdad. Ayuda a comprender el gran amor que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de sus hijos, al cual se mostró al ofrecer a su Hijo Jesucristo como sacrificio por toda la humanidad. Enseña también que por medio de la obediencia podemos llegar a conocer a Dios, tener comunión con Él y llegar a ser como Él. En los últimos días surgirán anticristos. También nos enseña Juan que a los santos a determinar si un maestro es de Dios, también quienes aman a Dios, guardar sus mandamientos. Quienes creen en Jesucristo y han nacido de Dios vencerán al mundo. Características principales de este libro. Juan, como testigo especial del Salvador resucitado, comenzó esta carta declarando que había visto, oído y tocado personalmente a Jesucristo. A tener comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo, eso está en 1 de Juan 1, versículo 3. Y el amor es un tema central en la primera epístola de Juan. Tenemos entre sus versos claves en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 3 y 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Resumen, Juan supervisaba una red de comunidades de iglesias en casa, probablemente en Efeso. Por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas por judíos seguidores de Jesús, quienes recientemente habían pasado una crisis que motivó a Juan a escribirles estas cartas. Este menciona que un grupo se han separado, desconociendo al Mesías de Israel y como al Hijo de Dios, como consecuencia de los falsos maestros, que eran un gran problema en la iglesia primitiva, en razón de que no habían aún un Nuevo Testamento completo al que los creyentes pudieran consultar, y estaban levantando hostilidad ante aquellos que permanecieren fieles a la iglesia. Enseñanzas. Caminando en la luz que brilla, la oscuridad del mundo va pasando. Guardar los mandamientos de Jesús, difícil, pero tiene la sangre de Jesús. Los hijos tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte. También nos enseña a no amar al mundo, porque este también pasará. Quita el temor y angustia, victoria sobre el mundo. También vemos y sabemos que Dios te ama tanto a pesar de tus fallas. Resistir de rehacer a Dios a su propia imagen, y nos enseña también a alejarnos de los ídolos. Más que una carta, esta epístola es un sermón poético enviado a las iglesias. Entre sus cualidades poéticas tenemos que usa una técnica de retórica antigua llamada amplificación, que es utilizar pocas ideas a comunicar como ideas centrales como vida, verdad, amor, repitiendo esas palabras y poniendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Usa la hipérbole, o sea, exagerar lo posible. Ejemplo, dice,
tenía un ejemplo, ¿no?, de eso para entenderlo mejor. Dice, tenía tanto sueño que se quedaba dormido de pie, ¿no? Y también tenemos en contrastes marcados simples como la luz, oscuridad, que lo tenemos en el verso 1, el 5, amor, odio, bien y mal. Conclusión. Recordar y persuadir para que los creyentes permanezcan firmes en las creencias. Conocer a Jesús es conocer al Dios de amor creador, Dios verdadero. Y esto sería todo, pastor. Bien, excelente, José. Ya ven, qué lindo, ¿no? Aprendemos de uno, de otro, y sacamos un lindo condensado, ¿no? Qué rico es estudiar la palabra del Señor. Y añadiendo a todo lo que ustedes ya expusieron, Juan, ¿no?, es el conocido como el apóstol del amor. Y aun cuando estaba viejito ya lo traían al púlpito y decía, un mandamiento nuevo os doy. Todos ponían la atención. Amaos unos a otros. Otro domingo lo traían. Y en el púlpito, todos atentos. El que no ama no es hijo de Dios. El que aborrece a su hermano no es hijo de Dios. Y por eso le dice el apóstol del amor, ¿no? Y es interesante mirar, le escribe a la iglesia, a los cristianos, y les dice cómo limpiar su vida en el capítulo 1, ¿no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia? Confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Ustedes también límpiense, ¿no? Limpiémonos, porque Dios usa vasos limpios, así como usted va a casa, usa vasos limpios. Y si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre para limpiarnos. Capítulo 2, versículo, a ver, Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 6. No es solamente decir, ¿no? Yo permanezco en Él, sino aquel que dice, debe andar como Él anduvo. ¿Ese Él quién es? ¿Quién es? Ese Él. Es Jesús. ¿Ya? Entonces, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. A ver, ¿qué tal? ¿Hay jóvenes en su iglesia o no? ¿Están a cargo ustedes de jóvenes? ¿O no? Hermano William. ¿Tienen algún grupo de jóvenes? ¿Ustedes integran a la juventud o no? Les pregunto. ¿Nadie? Pero si no, hay que involucrarse y trabajar con jóvenes. ¿Saben por qué? Mira lo que dice el apóstol Juan acerca de la juventud. ¿Ya? Vamos al versículo 2, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice de la juventud? Versículo 13 y versículo 14. Hay que creer en los jóvenes también. A veces decimos, son inexpertos, son volubles, no son fieles. Pero mira lo que dice el apóstol. Porque él fue joven también. Él era el apóstol más joven de todos los apóstoles. Y él habla como joven y habla a los jóvenes. Le dice el versículo 13 a los jóvenes, ya la parte a los jóvenes dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido ¿a quién? ¿Están acá?
Sí, pastor. Busquen sus Biblias. Al maligno, al maligno, ¿Habéis vencido al maligno. Wow. Ujú. ¿Y ese maligno quién es? El cochino mentiroso. ¿Se dan cuenta? Entonces, tú, joven, puedes vencer al maligno. Yo a mi hijo le digo, mira, tú puedes vencerlo. ¿Ya? En una oportunidad yo le llevaba a mi hijo y mi hijo se despedía en casa con un besito. Y un día lo llevé, cuando era más pequeño, pero cuando lo llevo al colegio y él viene a darme un besito y se dio cuenta qué es lo que estaba haciendo y ya no me dio el besito y se fue. Mi hijo, el varón, ¿no? Y entonces hablamos después con él y le dije, ¿por qué te arrochas? Soy tu papá. Ay, y tú le puedes tapar la boca a todos dándome un beso. Y de verdad, y después lo hizo, y después hasta grande, hasta ahora se levanta de la cama, viene y me da un beso, a su mamá también, ¿no? Y puede vencer. Entonces, desafiemos a los jóvenes. El 14, 2:14. A ver, Ok, Joseph A ver. de esa meta. Pablo de esa meta. Mi hijo es. Igual, ¿no? Leo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 14. El 13 nomás, el 14, gracias. Le está diciendo allá a los jóvenes que son fuertes. Sí, ¿verdad? Los jóvenes no se cansan, ¿ah? Pueden mirar toda la noche películas y al siguiente día pueden estar despiertos. Usted nació joven. ¿Ah? No se cansan. ¿Ah? Son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. 3 cosas nos dice que acá son fuertes. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, joven, acuérdate de tu Creador. Es como el sol al mediodía, ¿no? O sea que toda la fuerza del sol. La vida del hombre es como el día. La mañana una niñez, de 10 a 2 de la tarde como la juventud, y desde las 2 para la noche es como la vejez. Wow, ¿no? Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos y vencen al maligno. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Ah? ¿Qué es lo que vence al mundo? Es nuestra fe. Y eso lo va a decir en el capítulo 5 ya de Primera de Juan, ¿no? Pero en el capítulo 2 también toma un tema muy importante, el anticristo, ¿no? Y esto es muy importante y ahí les dice, ya ha salido el anticristo, ya está en medio de nosotros, pero no se da a manifestar todavía, ¿no? ¿Y cómo lo podemos detectar dentro de la iglesia? ¿Ya? Y están las claves acá que podemos detectarlo. ¿Ya? Este va a negar a Jesús, va a negar al Hijo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, muy importante, su confesión. ¿Quién es Jesús para ti? Hay que descubrir a la gente, porque en la iglesia ahí está el trigo y la cizaña, ¿sí o no? Ahí están los siervos con S y los siervos con C de casa. El siervo con S es el dulos, que dice aquel que rema el barco para que avance. Pero el otro siervo es el que tiene cachos, el que mete cacho al pastor, a los hermanos, busca problemas, dificultades. Amén. 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 Gloria a Dios. Y les dice, acá está el secreto. Hay que probar los espíritus si son de Dios o no.
Y en el capítulo 4 les da la clave. Del 1 al 6 les dice, el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo. Entonces ahí está la clave. Hay que preguntarle, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Nació de la Virgen María o no? Amén. Es en carne, ¿no? ¿Cómo fue engendrado? Por obra del Espíritu Santo. No creo en eso y simplemente Jesús es un profeta, es un líder como Marx, Karl Mahoma y otro, ¿no? Ese es su confesión. Entonces ahí descubrimos quién es. Esto es, ¿no? Otro es que no podemos dejar pasar también que este es un nacido de nuevo y este es un hijo de Dios, el que ama, ¿no? Y eso nos va a volver al capítulo 3, ¿no? Vamos al capítulo 3. Por ejemplo, el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es pecar, ¿no? Es muy diferente. ¿Ya? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. ¿No? Esto es muy importante. Versículo 15, 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No solamente se mata con una pistola, con un revólver o con una bala perdida, ¿no? Se mata odiando a tu hermano. ¿Se ha dado cuenta? 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Tremendo, ¿no? Entonces, Juan desafía a la iglesia a vivir así como él anduvo, el cristiano debe andar también. Bueno, 5 minutos más. A ver, vamos a capítulo 4, Dios es amor. Donde se encuentra en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no tienes el amor de Dios, no puedes dar lo que no tienes. Estás en quiebra, como dijo Corintios, ¿no? Así es. Necesitamos ser salvos, renacidos, y podemos dar amor, ¿no? Capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, la que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es que sí, si usted ha creído ya en Jesucristo, ¿no? Que Él ha muerto en la cruz, ha resucitado entre los muertos para darte vida, entonces usted es un vencedor. Por eso Romanos 8:37 decía, en Cristo somos más que Vencedores. vencedores. ¿No? Con ánimo, hay que animar, enseñar, ¿no? Bien. El conocimiento de la vida eterna también está en el versículo 13. Muy interesante. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se acuerda este texto? ¿Dónde está? En
en su libro de San Juan también. San Juan capítulo 20, versículo 30, 31, ¿no? Ahí está también. Es el mismo mensaje. Estas cosas les escribo, ¿no? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna. Hay muchos que no saben que tienen vida eterna. A ver, de los que estamos acá. ¿Cuántos, si morimos esta noche, cuántos nos vamos al cielo? Todos. Uno. Amén. El resto. Todos, pastor. ¿De acuerdo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá. Si yo creo ahorita, de aquí para adelante, tengo la vida eterna, ¿no? Porque he creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Desde qué hora? Desde el momento que recibe el mensaje y no cree, ya es condenado. Pero cree, tiene la vida eterna. Segunda carta de San Juan Apóstol. Es cortita y preciosa y nos vamos al recreo. 2 minutos más, ¿ya? Segunda de San Juan. Segunda epístola de San Juan el Apóstol. Son cortitas, solamente 13 versículos, ¿ya? Voy a leerlo rápidamente, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué lindo, ¿no? Que nuestros hijos anden en la verdad. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Ya? Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Es muy interesante, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y si viene un testigo o un adventista, un mormón a tu casa, bienvenido, le dices, pasa, vamos a tomar un cafecito. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Qué dicen? Hay que ser cortés, por supuesto, sí o no, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ellos no quieren cambiar a nuestro evangelio que le predicamos. Más bien ellos quieren que nosotros cambiemos a su evangelio que ellos predican. Entonces no le podemos decir bienvenidos. Y tercera de Juan, nos vamos al recreo con este versículo. Tercera de Juan, capítulo 21, único, versículo 2. Ya, todos prendan sus cámaras y todos busquen ese versículo. Cambien su nombre, donde dice amado, pongan su nombre, ¿ya? Ya, a ver, prendido sus cámaras para irnos al recreo. Ya, tercera de Juan, versículo 2. Lea fuerte, cambiando su nombre, amado por, ponga su nombre, por ejemplo, David. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para ti y para mí. ¿Está bien? Bien. Otra vez, pastor. Otra vez. Amén. A ver, dale, hermana. ¿Cómo sale tu nombre? A ver.
No le escuché el versículo, por eso le digo, pastor, de nuevo. Discúlpame, pastor. Tercera de Juan, versículo 2. ¿Cómo me dijo, pastor? Yo, pastor. Yo, pastor. Ya pasó, yo lo hago. Amado, más. Sí, lindo, ¿no? Ponga su nombre en lugar de amado. Pablo. O alguna Carlos, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La clave es prosperidad del alma. Recuerden, así como prospera tu alma, es el principio. Buscad primeramente la prosperidad espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. El texto dice, el alma es muy importante. Cuando está el alma sana, el cuerpo está sano. Cuando está adentro sano, dice, las demás cosas vienen, ¿no? Y es el deseo de Dios, que todos seamos prosperados en todas las cosas, ¿ya? No en algunas, en todas las cosas. Un abrazo y volvemos exactamente a las 9 de la noche. Tomar cafecito, a tomar lonchecito, ¿ya? Bendiciones. Bendiciones, pastor.